viernes, lo mejor este fin de semana, nos dice. Gracias igualmente para ti. Gracias a Leticia Ramírez que se reporta. Excelente tarde. Ya tenemos en el teléfono, en la línea telefónica, a Mario Octavio Sánchez, que ya es parte del Comal, porque cada ratito le damos guerra. Es el director de Estatria y pues cómo abarca, porque nos habla de todo. Y en este caso, el tema que nos trae unas reflexiones sobre la crisis del agua en México. Siempre pensamos que Sonora, por ser desierto, por las pocas lluvias que se presentan, porque somos de los dos estados, Sonora y Baja California, según los que nos dijo el experto, el ingeniero Lucas Oros, que pues somos los estados con más sequía en el país. Pero bueno, ahorita la situación está complicada para algunos estados de la República, ¿verdad, Mario? Sí, claro, fíjate, es correcto lo que tú dices. Generalmente cuando piensan en sequía, solamente piensan en el norte de México. Sin embargo, casi el 90% del territorio nacional ahorita presenta alguna afectación en algún grado mayor o menor de sequía. Y eso no es solamente algo reciente o algo que, como te digo, que se ve aquí en el norte de México. Incluso en la Ciudad de México, que es un lugar donde llueve mucho, hay zonas como Iztapalapa donde constantemente tienen problemas para el acceso al agua. Entonces no es un problema focalizado, sino es generalizado a nivel nacional. ¿Ustedes cómo van, Mario, en este momento? Porque, pues de pronto hace un par de meses yo estuve enterándome bastante de cómo está la situación de sequía ya por rumbos del noreste de nuestro país. Pero han cambiado bastante las cosas acá en el noroeste. Por ejemplo, te comento ahorita aquí en Sonora prácticamente nos está cayendo un diluvio en muchos municipios, inundándose municipios que históricamente no llueve en ningún año, como en Sonoita, que es una región que está en San Luis, cerca de Baja California. Pero ustedes, ¿cómo van con la situación de sequía? Porque sé que la han padecido bastante. Sí, fíjate, ha habido algunas lluvias recientes que han, pues, de cierta manera mitigado todo esto, pero insuficientes. Y la verdad, el confiarse en el temporal de lluvias o ahorita en los ciclos del agua, pues no es algo que suena pues factible. Sí seguimos con problemas de sequía acá, sobre todo en el Nuevo León, en la zona metropolitana, pero bueno, como te digo, como les comentaba, esto es un problema que es a nivel nacional, y la falta de agua no es un tema nuevo ni el que no se supiera. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, en 1985, el entonces gobernador ya advertía de una posible crisis del agua si no se tomaban medidas preventivas. Entonces ya tenían esto desde hace tiempo en el radar, pero pues decían, faltan 40 años, falta mucho tiempo, sobre la marcha lo resolvemos. Y aquí están las consecuencias o los efectos de no tomar las medidas de previsión. Y bueno, pues por lo menos aquí en Nuevo León hay tres presas, que es la presa del Cuchillo, la de la Boca y la de Cerro Prieto. Y bueno, en sí las reservas hídricas y los lagos, los pequeños lagos, que están en los límites más bajos. Y esto ha llevado a declarar el tema aquí en Nuevo León como un tema de seguridad nacional. El presidente lo declaró hace algunos días, que el tema del agua, de la falta de acceso al agua en Nuevo León, es un tema de seguridad nacional. ¿Y qué implica esto? Bueno, pues más que nada implica una politización, una posible politización del tema. Y aquí pueden derivar una serie de escenarios que hemos nosotros desarrollado en este documento de reflexiones, pero puede haber desde un gasto opaco a tareas o inversión en infraestructura, hasta asignación directa, sobre todo a las Fuerzas Armadas, que es lo que se está dando mucho. Y para evitar la fiscalización se utiliza el tema de que, ¿sabes qué?, es cuestión de seguridad nacional. E incluso hoy mismo salió una nota donde decía que será el ejército mexicano quien supervise las tareas de la infraestructura para llevar agua de la presa del Cuchillo y el acueducto 2 aquí a la zona metropolitana de Monterrey. Y es una serie de reflexiones que nosotros hemos hecho, donde pues vemos algunos posibles escenarios, no que vayan a suceder, sino que son factibles que sucedan, como pues la violencia alrededor de la cadena de distribución del agua, que si bien es una realidad y ha habido ciertos eventos como algunas peleas entre vecinos, como incluso hubo unas privaciones de la libertad de personas, de los choferes de pipas por no alcanzar a llenar o a distribuir agua.
incluso hubo robos de garrafones de agua que se terminaron revendiendo. Entonces, es un tema que está latente y podría incrementar. La conflictividad social podría incrementarse. Y bueno, la necesidad de agua se ha incrementado, pero la capacidad de proporcionarla no. Y estas afectaciones no solamente van a perjudicar a la población en general, a la población civil, pues por la falta de acceso al agua, sino a la industria, servicios y a la economía en general. ¿Cómo lo puede afectar? Bueno, a las industrias, por ejemplo, recientemente la industria de las casas, de la construcción, de los desarrolladores de vivienda, hay un boom, como en muchas partes de las principales ciudades de México, de edificios. Y al día de hoy hay 90 edificios que están en construcción que no tienen permisos de viabilidad de agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, van a ser inversiones que se van a perder, servicios que pues no se están pudiendo proporcionar, la economía puede ir para abajo, va a haber una movilidad social de que los que puedan y tengan dinero puedan irse a otros lugares, a otros estados donde no haya tanto el problema del agua, los que no tengan dinero pues van a padecer, y esto va a incrementar la brecha social, la diferencia entre las brechas sociales entre las personas con mayores recursos y menores recursos. Y bueno, pues hay también otra serie como de factores que hemos tomado en cuenta al hacer este documento, como el aumento de las temperaturas asociadas al cambio climático. Que eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque nada más vemos o tenemos conocimiento de lo que pasa en nuestro estado, lo que pasa en Hermosillo, en verano y en invierno, el consumo de agua, cómo se dispara, ¿no? Sí, claro, y es esto un factor muy importante para ver cómo se va a comportar las tendencias poblacionales en un futuro, porque por ejemplo, gran parte de la industria aquí en Nuevo León son industrias que ya están asentadas y ellos tienen asignados una gran cantidad de agua, pero en sí, uno de los sectores que más consume agua es el del sector de la ganadería y la agricultura. Entonces, también cómo va a afectar esa falta de acceso a las cosechas, al precio del incremento de la carne, sí, a la nutrición de las poblaciones más vulnerables, o niños, ancianos o futuras generaciones, que puede afectar que ya no haya tanta pues capacidad de oferta de carnes, de cosechas. Entonces, ¿cómo va a afectar la alimentación en un corto y un mediano plazo? Sí. Y bueno, como decías tú sobre sobre el cambio climático y todo esto que decía, pues ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a tener episodios de climas más extremos, que es una posibilidad latente. Esto quiere decir inviernos más fríos, a mejor veranos más calientes, olas de calor más intensas, o incluso que se puedan modificar los ciclos de la temperatura, y esto a la larga pues puede provocar ciertas afectaciones, sobre todo en el sector agrícola y ganadero, de erosión del piso, que se traduce en una deficiente aportación de nutrientes al campo, que se traduce en una deficiente alimentación a las personas, y es todo un ciclo. Entonces, estas afectaciones en la salud y alimentación los estamos contemplando los habitantes, y en un plazo no muy lejano, si no se cuentan también con las capacidades, bueno, la utilización de agua tratada, ¿qué afectaciones a la salud puede resultar en la población? Desde algunas enfermedades transmitidas por el agua, ya sean gastrointestinales, o incluso enfermedades relacionadas con la piel por agua deficientemente tratada, que se utiliza para pues actividades como baños o limpieza, todo eso que pueden llegar a afectar la piel. Y bueno, pues estas crisis no solamente afectan aquí a nivel local, sino que también pueden tener afectaciones a nivel político. Y no solamente sí, porque el tema del agua ha sido un tema, pues, digamos, político, ¿no? Cuando, recordemos, aquí se quiso hacer una desaladora en el 97, en el gobierno de López Nogales, y como el alcalde, que era del PAN, Francisco Burke, se opuso, pero rotundamente, ¿no? Entonces, siempre esos factores no se ve lo que es la viabilidad, no se ve lo técnico, como que siempre la cuestión política está muy ligada si son de otro partido, y porque ahí van intereses económicos, obviamente, ¿no? Sí, claro, incluso aquí también en Nuevo León se ha tenido la idea de traer una desalinizadora de Texas para pues buscar aliviar de cierta manera esta falta de acceso al agua. Entonces también es un tema que
pues sí, es muy político y muy redituable, pero también el tema del agua afecta políticamente como pues con fricciones entre estados, como cuando el gobernador de Nuevo León señaló que como no apoyaban a Nuevo León en la época más dura donde no había agua, pues que no necesitamos a los demás estados, o fricciones entre municipios, de que, ¿sabes qué? Esa agua corresponde a este municipio y no al otro municipio, y ya hablando en un tema, en un contexto más global, pues a nivel con la relación bilateral de Estados Unidos, que tenemos un tema de tratado de agua, y apenas se ha cubierto el 4% de la cuota correspondiente al periodo del 20 al 2025. Entonces esto puede llegar a generar ciertas fricciones. Nuevo León también tiene un tema de que le tiene que dar ciertos metros cúbicos de agua a Tamaulipas por un acuerdo de aguas que se tuvo. Entonces, el no poder cumplir estos acuerdos o el buscar captar más recurso del agua para beneficio propio puede llegar a generar fricciones entre gobiernos municipales, estatales, incluso aquí con nuestro vecino del norte. Muy bien, pues como siempre te agradecemos mucho, Mario Octavio Sánchez, director de Stratia, por estar con nosotros. Estamos a la hora para cualquier cosa.